Bueno chicos, buenos días. Vamos a seguir conociendo a los cocos piógenos. Ustedes ayer vieron el género Staphylo, esta mañana temprano vieron el género Strepto y ahora vamos a ver el género Neisseria. Hasta ahora el género Staphylo y el género Strepto son cocos gram positivos y vamos a cambiar en el género Neisseria, vamos a ver también la morfología de cocos, pero en este caso se trata de cocos gram negativos. Bueno, si clasificamos a las Neisserias según su taxonomía, vamos a ver que pertenecen al reino bacteria, al filo Proteobacteria, clase beta Proteobacteria, orden Neisseriales, familia Neisseriaceae, y tiene varios géneros, pero los más importantes desde el punto de vista de patologías en el ser humano, fundamentalmente tenemos Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, agentes etiológicos de meningitis y de gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, que lo van a ver cuando veamos la parte o la semana de enfermedad de transmisión sexual. Después tenemos el género Moraxella, antes llamado Branamela, Kingella, Acinetobacter, Eikenella y dentro de Eikenella la Eikenella corrodens. Vamos a ver. Bien. ¿Qué generalidades tienen este género? Bueno, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, que son patógenas estrictas en el ser humano, y Eikenella corrodens y Kingella kingei colonizan mucosa de orofaringe, en realidad se encuentran colonizando ahí y pueden transformarse en oportunistas. Bien, si vemos en este cuadrito, yo puse los microorganismos más importantes de este género, que tenemos Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Eikenella, Eikenella corrodens y Kingella, que bueno, los nombres generalmente derivan de quién los descubrió o según su morfología. Así tenemos, por ejemplo, que Neisseria gonorrhoeae, gono significa semilla y reae es flujo, es decir, significa flujo de semillas. Neisseria meningitidis se denomina así porque ataca la cubierta del cerebro, produciendo inflamación, es una inflamación de la meninges, de ahí meningitis. Mening es de meninge y itis de inflamación. Por ejemplo, el caso de Eikenella corrodens se denomina así porque hace referencia a que esta bacteria se come o se corroe el medio de cultivo donde desarrolla. Y Kingella se refiere al nombre de la bacterióloga que la descubrió, que se llamaba Elizabeth King. Bien, este género Neisseria tiene una morfología, como ya les mencioné, son cocos gram negativos que generalmente se encuentran de a pares o pareados con sus lados aplanaditos, como se ve acá en esta fotito que parecen granos de café, miden entre 0,6 y a 1,5 micrómetros, son inmóviles y la mayoría de las cepas son capsuladas, o sea, la mayoría de las cepas patógenas son capsuladas, pero existen cepas capsuladas, o sea, la mayoría de las cepas que se encuentran como microbiota habitual de vías aéreas superiores son no capsuladas. Poseen una envoltura celular que tiene la membrana citoplasmática, las fimbrias o los pilis, que en el caso de Neisseria meningitidis no están relacionados con la virulencia, sino más bien con la adherencia a las células huésped.
comparándolo con Neisseria gonorrea, en donde sí los pilis forman parte de su factor de virulencia más importante, y después tiene una membrana externa con lipopolisacáridos, fosfolípidos que tienen importancia inmunológica y proteínas, algunas proteínas que se comportan como porinas, ¿no? Que permiten el ingreso y la salida de los nutrientes. En cuanto a sus características metabólicas, es un aerobio o facultativo que utilizan la glucosa y la maltosa. En el caso de Neisseria meningitidis, producen oxidación de estos dos hidratos de carbono, son catalasa positivo, oxidasa positivo, y también son muy susceptibles a la desecación, a los pHs extremos y a el enfriamiento. En cuanto a los requerimientos nutricionales, vamos a ver que en caso de las especies no patógenas van a crecer fácilmente en medios de cultivos enriquecidos como el de agar sangre, no tienen muchos requerimientos y se desarrollan entre 35 y 37 grados. Y las especies patógenas como Neisseria meningitidis tiene una variable capacidad de desarrollar en agar sangre, pero pueden desarrollar a lo mejor en forma más lenta. En el caso de muestras estériles donde no hay microbiota habitual, como es el caso de líquido cefalorraquídeo, sangre o líquido sinovial, desarrollan bien en un agar un poquito más, con un poco más de nutrientes, como es el agar chocolate, que el agar chocolate es un agar sangre que se ha calentado a más de 65 grados para producir la hemólisis de los glóbulos rojos, lo cual me va a aportar algunos factores o nutrientes que la bacteria va a requerir. Ahora, si se trata de muestras contaminadas donde hay microbiota habitual, por ejemplo muestras de orofaringe, de nasofaringe, vamos a utilizar un agar chocolate, pero con el agregado de algunos antibióticos para que me inhiba esa flora acompañante, como es el caso del agar Taller-Martin modificado, que tiene agregado de vancomicina para que me inhiba la microbiota gram positiva, de colistina para que me inhiba la microbiota gram negativa, las enterobacterias sobre todo, nistatina para que me inhiba las levaduras y como factor de crecimiento, y además el agregado de sulfas para impedir que desarrolle el Proteus, que es un bacilo gram negativo que produce un slime y me cubre toda la placa. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, que no es la que vamos a tratar hoy, los requerimientos son mucho más complejos, o sea que es mucho más exigente Neisseria gonorrhoeae para el desarrollo. Necesita cisteína, cistina, fuentes de energía, complementos de aminoácidos, de purinas, de perimidinas, de vitaminas. No crecen en agar sangre, a diferencia de Neisseria meningitidis, que puede llegar a crecer. Sí crece bien en agar chocolate, y también va a necesitar medios como el Taller-Martin o el Taller-Martin modificado, donde crece muy bien entre 35 y 37 grados y necesita un 5% de dióxido de carbono, es decir que son capnofílicas. Bueno, entonces acá tenemos la coloración de gram, se ven como diplococos gram negativos de a pares, son catalasa y oxidasa positivo y son aerobios estrictos, pero desarrollan mejor con un 5% de dióxido de carbono. Las colonias de Neisseria en el agar chocolate, a las 48 horas se ven colonias mucosas de unos 3 a 4 milímetros de diámetro. Son colonias bastante visibles, ¿no? Bueno, en cuanto a la epidemiología de las Neisserias, la primera vez que se la aisló al meningococo fue de un líquido cefalorraquídeo en el año 1887, lo aisló Wetzelbaum,
Si también la podemos aislar de oro y de nasofaringe, de portadores asintomáticos. Se transmite esta Neisseria por contacto directo con secreciones respiratorias, no sobrevive mucho tiempo fuera del organismo humano, es bastante sensible, tiene varios serotipos, ya vamos a ver cómo se clasifican, y de los 13 serotipos la mayoría de las enfermedades están causadas por el tipo A, B, C, I y W135. El B, el C y el I predominan como productores de meningitis y de meningococcemia. El I, el W135, se ha visto en neumonías meningocóccicas. Bueno, la edad que más se produce la meningitis es en niños menores de 5 años, a partir de los 6 meses de edad, porque hasta los 6 meses está protegido con los anticuerpos de la mamá, y luego son más susceptibles, y después vuelve a aumentar un poco en los adultos jóvenes. Entonces, los grupos A, B, C y W135 son responsables del 90% de las enfermedades meningocóccicas, y tenemos distribuidos en todo el mundo los predominios de los distintos grupos. Por ejemplo, el A produce brotes en África, en Oriente Medio y en el sureste asiático. El grupo B produce un brote en Cuba, en Sudamérica, en Australia y en Europa. El C prevalece en América del Sur y desde los últimos años en Europa y Canadá. El W135 también apareció también acá en América del Sur, y dio brotes en Arabia Saudita, en la Meca, entre el 2000 y 2001. Y el clon que circula es el clon virulento, es el clon ET15. Bueno, y acá en la Argentina, si podemos apreciar, los serogrupos que prevalecen son el B y el W135. El C está más o menos en un 4%, igual que el I, que está en un 3%. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de patogenicidad que tiene, o los factores de patogenicidad que tiene Neisseria meningitidis en tu estructura? Bueno, tiene los pilis que me permiten la adherencia de la Neisseria al epitelio. Tiene proteínas en la membrana externa, que son las proteínas propias de la membrana, denominadas OMS, que son porinas, que permiten el ingreso y la salida de nutrientes. Tiene polisacáridos capsulares que le van a dar las propiedades antifagocíticas, y este polisacárido es el que me lo va a dividir en los distintos tipos de Neisseria. Tiene una asociación entre una endotoxina y un lipooligosacárido, que es el responsable de producir la necrosis del endotelio vascular, la respuesta inflamatoria, el daño y la lesión típica en el caso de las meningococcemias. Tiene proteínas extracelulares de IgA, es decir, que rompen o segregan la IgA secretora, por lo cual esto va a permitir la adherencia y la colonización de la Neisseria. Y además tiene proteínas que son como sideróforos, es decir, que captan el hierro, sobre todo en ambientes donde hay carencia de hierro. Entonces, estos serían los determinantes de superficie. En la membrana citoplasmática, bueno, el espacio periplámico, esto es una gram negativa, por lo tanto va a tener una membrana externa. En esa membrana externa tengo el lipo-oligosacárido. Bueno, los pili, tiene cápsula, proteínas de la membrana externa que actúan como porinas, y estos serían los fosfolípidos también de la membrana externa.
Lo que les quería decir es que este lipoligosacárido es similar al lipopolisacárido de las gram negativas, nada más que varía en que no tiene la parte del polisacárido O. En eso diferiría de la mayoría de las bacterias gram negativas. Bueno, en cuanto a la estructura antigénica, dijimos que hay más de 13 serotipos que van de la A hasta la W135, que le dan una especificidad inmunogénica o inmunológica. La A y la C producen mayormente epidemias y la B produce casos esporádicos. Tiene proteínas de membrana externa que se dividen también en clase 1 y 5, que también tiene propiedades inmunológicas. Tiene antígenos somáticos también. Tiene 20 serotipos distintos que van a estar dados por estas proteínas de membrana externa, y tiene el antígeno del carbohidrato de pared. Bien. Eso sería en cuanto a su estructura antigénica. En cuanto a las patologías que produce, ya dijimos que Neisseria gonorrhoeae produce la gonorrea, que es caracterizada por una secreción purulenta, que puede afectar uretra, cuello de útero, epidídimo, próstata, que ya lo van a estudiar bien en la semana de infecciones de transmisión sexual. Produce infecciones diseminadas, diseminación de la infección desde el aparato urinario a través de la sangre hasta la piel o las articulaciones. Después, Neisseria meningitidis puede producir meningitis, inflamación purulenta de la meninge, puede producir meningococcemia, que es una infección diseminada caracterizada por una trombosis de los pequeños vasos sanguíneos, y afectación multiorgánica, unión de las pequeñas lesiones petequiales para formar lesiones hemorrágicas de mayor tamaño. Todo esto producido por la asociación de esa endotoxina y el lipooligosacario. Después también la Neisseria meningitidis puede producir neumonías, que es la forma más leve de enfermedad meningocócica, que se caracteriza por bronconeumonía en sujetos que tienen enfermedades pulmonares de base, como puede ser un asma bronquial, un EPOC. Después, Eikenella corroens puede producir infecciones de heridas por mordeduras de seres humanos. Infecciones se asocian a la introducción traumática, por ejemplo, mordeduras, lesiones en manos durante una pelea, por ejemplo. Después puede producir endocarditis subaguda, que se caracteriza por la aparición de febrículas y sudoraciones nocturnas y escalofríos. Generalmente se produce en personas que ya tienen un antecedente cardíaco o una enfermedad cardíaca previa, y la Klebsiella kingae produce endocarditis subaguda, igual que la Eikenella corroens. Bien, en cuanto a la patogénesis, se produce primero una colonización de las vías aéreas superiores. Posteriormente, una vez colonizado, se disemina, produciendo lesiones metastásicas a distancia, en piel, en meninges, en articulaciones, en ojos o en pulmones. La enfermedad puede ir desde una enfermedad leve hasta una enfermedad fulminante. Esa enfermedad fulminante se denomina meningococcemia, que se produce una erupción eritémato macular. Es bastante poco frecuente esta meningococcemia. Luego puede producir petequias y luego equimosis, es decir, esas lesiones se van uniendo, y se produce un grado de trombocitopenia con una coagulación intravascular y shock. Generalmente el paciente no sobrevive, pero si sobrevive puede quedar algunas secuelas como sordera en el octavo par, lesiones del sistema nervioso central, necrosis de grandes áreas de piel y de tejido.
Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio de las neiserias? Bueno, ustedes cuando vean infecciones, bueno, ya lo vieron, el algoritmo diagnóstico para infecciones del sistema nervioso central, pero bueno, en este caso vamos a tomar la muestra del lugar donde tengamos la lesión, puede ser de faringe, de orofaringe, de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, puede ser de pulmón, puede ser de ojos y en el caso de una conjuntivitis. Entonces de sangre, si se produjo una diseminación, en el caso de una meningococcemia. Entonces esta muestra debe ser rápidamente transportada al laboratorio porque es muy lábil, no se puede refrigerar y debe ser procesada dentro de las 2 horas de la extracción. Siempre cuando se trate de una meningitis es una urgencia microbiológica, por lo tanto el microbiólogo debe rápidamente procesarla. Bueno, se hace examen macroscópico como todas las muestras, donde voy a ver las características, sobre todo de líquido cefalorraquídeo, donde puedo ver si es límpido, si es turbio, si presenta red de fibrina o red de mía. Se hace un examen microscópico en fresco para ver si existe reacción inflamatoria y qué predominio tiene, y se hace un examen coloreado por Gram, que tiene una gran utilidad sobre todo en líquido cefalorraquídeo, que es un líquido estéril, donde voy a observar los diplococos gram negativos intracelulares muy característicos. Pero en caso de diseminación, por ejemplo en sangre, no es tan fácil de observarlos porque desarrollan muy escasamente. También se puede hacer detección de antígenos, pero ya está en desuso porque producía varios falsos positivos. El cultivo, que es muy importante, es que se va a hacer en agar sangre, en agar chocolate, Taller Martin o Taller Martin modificado, donde voy a ver esas colonias grisáceas, cremosas, de 3 a 4 milímetros, y luego se hace la identificación con algunas pruebas de identificación, por ejemplo es catalasa positiva, es decir que desdobla el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, como ya lo vieron ya lo van a ver en el trabajo práctico número 3, la identificación, van a realizar ustedes la prueba de la catalasa, o sea, en la forma presencial, pero lo van a ver en unos videos que les vamos a colocar para que vean cómo se realiza. Es oxidasa positiva, y se estudia la oxidación de los carbohidratos, sobre todo glucosa y maltosa, para poder diferenciarlas de otras especies de neiserias que también oxidan algunos hidratos de carbono. Bien, para el tratamiento, fundamentalmente, como tratamiento inicial se usa cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona. Si el paciente no es alérgico a la penicilina y la sensibilidad de la penicilina es buena, también se lo puede tratar con penicilina G. Y también se realiza quimioprofilaxis en los contactos estrechos de los pacientes que han tenido meningitis, y esta quimioprofilaxis se puede realizar durante 15 días con rifampicina, ciprofloxacina y ceftriaxona. Y sobre todo existen vacunas con los serogrupos de mayor circulación. Hay 2 vacunas tetravalentes para los serogrupos A, C, I, W y 135, que son vacunas, pueden ser vacunas de polisacáridos o vacunas conjugadas entre polisacáridos y proteínas. El polisacárido B es un débil inmunógeno, es decir, no tiene una gran respuesta de anticuerpos, por lo tanto no se logra obtener una buena vacuna. Han salido vacunas para el B, pero no tiene el B una buena respuesta inmunogénica, porque
en su estructura tiene ácido neuramínico, que es una estructura similar a las células del huésped, por lo cual el huésped lo reconoce como propio y no genera una respuesta apropiada de anticuerpos. Bien, las otras especies de Neisseria, como Neisseria zika o mucosa, son comensales de orofaringe, pueden producir meningitis, osteomielitis, endocarditis, infecciones broncopulmonales, otitis media o sinusitis, pero en menor medida. Y después tenemos Eikenella corrodens, que es un bacilo gram negativo, está dentro de esta familia, es inmóvil, también es comensal de orofaringe, pero puede producir, como les comenté anteriormente, endocarditis en afecciones cardíacas preexistentes, en los pacientes que ya tenían una afección y son más exigentes, necesitan dióxido de carbono para crecer, más exigente que Neisseria meningitidis. Y Kingelia kingiae son cocobacilos gram negativos que se los ha aislado de pacientes con artritis sépticas en niños y endocarditis en todas las edades. Y es una bacteria que demora varios días, más de 3 días, en crecer en los medios de cultivo. Bueno, y con esto hemos terminado con estos cocos piógenos. Luego vamos a volver a verla, no tan en profundidad, pero vamos a volver a verla cuando veamos las infecciones del sistema nervioso central el día viernes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos luego.